su opinión en diferentes temas. Por ejemplo, se reabre la herida de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario ha presentado el tercer informe y habla de cómo la Marina, de cómo Murillo Karam, de cómo el Ejército, de cómo todas las policías mintieron, tergiversaron, escondieron información. De hecho, se presentaron hoy videos nunca antes vistos. Algunas autoridades estuvieron en el lugar de los hechos, entre comillas, antes de que estuvieran ahí los expertos argentinos. En fin, ha sido una literalmente de darse cuenta del cochinero que nos dejaron como disque investigaciones desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es vomitivo, es asqueroso lo que nos están literalmente contando, la historia que nos están contando los miembros del grupo interdisciplinario, querido Mario Campa, y esta es una herida que supura, no que supura, que sangra nuevamente con este tercer informe. Sí, bueno, Vicente, este informe confirma, ¿no?, que verdaderamente fue repugnante lo que se nos ofreció como verdad histórica, ¿no? Tuve oportunidad de ver partes del informe, de ver el video, ¿no?, que se grabó con este dron, que además es un dron muy específico, con una alta capacidad técnica, y en teoría pues fue mandado por una alta autoridad, llámese secretario o presidente, ¿no? Pero que hasta ahora pues no habíamos tenido estas imágenes, y ahora pues se confirma lo que ya se venía intuyendo o se venía también demostrando, y que es que la escena pues tuvo mucha manipulación, ¿no?, que hubo presencia ahí de los funcionarios que ya conocemos, y en ese sentido pues todo esto viene a abonar a un caso que refleja la podredumbre institucional en la que se metió el país durante muchos años, ¿no? Pues sí, también hay otras cosas que además del video que salen en este nuevo informe. Está, por ejemplo, el espionaje que se le hizo a los normalistas, ¿no? Tenían incluso aparentemente 2 miembros de las Fuerzas Armadas ahí metidos con ellos, infiltrados, y pues esa labor de espionaje habla de que no fue una cuestión espontánea, ¿no?, sino que ya se les venía dando seguimiento desde el 2010, desde el sexenio de Felipe Calderón, y que hay toda una carpeta pues ahí detrás de este caso, y hay por supuesto un bagaje acumulado, ¿no? De la parte positiva es que tenemos a una Marina que ha colaborado, ¿no?, que ha dado parte de estos materiales. Por otro lado, la Sedena creo que ha quedado de ver, es lo que aparentemente denuncian o señalan este grupo de expertos, y pues aparentemente queda todavía la puerta muy abierta, ¿no?, para que después vengan otros informes. Por supuesto, durante esta presentación se hace hincapié en que no se debe generar quizá falsas ilusiones de que los normalistas puedan estar todavía vivos, ¿no? Pero lo que sí es que pues se tiene que saber qué es lo que realmente pasó, quiénes son pues los culpables de crear esta historia totalmente artificial y repugnante que es la de la verdad histórica. Y por supuesto que este caso no se ha cerrado, sigue abierto. Señalan algunas vías futuras que se tienen que seguir explorando, incluso pues señalan parte del material que se tiene que proporcionar. Y pues este capítulo es como tal un capítulo, todavía no hay un cierre de este relato, de esta historia, que desafortunadamente ya sabemos que tenía mucho de ficción, y ahora que nos empezamos a topar con más elementos de la realidad, pues descubrimos la podredumbre institucional, ¿no? Pues me quedo con que confirmamos lo que desafortunadamente ya sabíamos, pero esto pues abona a eso, ¿no? Y por supuesto que la verdad nos estábamos acercando pasitos a pasitos, pero todavía falta, ¿no? 6 años después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentara su último informe,
llega esto. Elementos de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en Guerrero durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mañana habrá conferencia de prensa por parte de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Al menos 20 personas relacionadas con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa han fallecido en condiciones sospechosas, entre otras cosas, de lo que se informa en esta tercera entrega, en este tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. José Alfredo. Como decía Mario, es pues una muestra de lo que había, es una muestra de lo que se ha enfrentado el gobierno de la Cuarta Transformación Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y aquí pues es inevitable voltear a ver a 1968, en donde pues después de tantos años todavía no sabemos a ciencia cierta lo que ocurrió. Y en este caso vemos un contraste muy grande entre este gobierno que ha destinado 3,400 millones de pesos en la búsqueda de desaparecidos, y tenemos que, por ejemplo, el 25 de mayo de 2018, Andrés Manuel López Obrador, pues fue el único candidato que se reunió con los padres de Ayotzinapa, y el 11 de septiembre del 2019, a muy poco tiempo de haber llegado al poder, pues entonces se reúne con los padres de los desaparecidos, de los muchachos de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y claro, pues esto marca una diferencia entre la era del PRIAN, por así decirlo, y la Cuarta Transformación Nacional. Siento que ha habido avances, pero también reflexiono sobre cómo estaba de podrido el asunto, que ni aún con toda esta disposición y con todo el presupuesto que se ha destinado, cómo ha habido un pacto de silencio en donde nadie dice qué ocurrió, y los que podrían decirlo también mueren en circunstancias sospechosas, para decirlo de una manera elegante. Y entonces, pues yo creo que estamos en una nueva etapa, de un nuevo paradigma, de una nueva época, de una nueva era, que sin duda tendrá que llegar cuando todo esto se conozca a ciencia cierta lo que ha ocurrido, la labor que ha hecho el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. La verdad es que ha sido fuertísima. Él ha visitado los lugares, ¿cómo se le llaman? Donde están los entierros clandestinos, vamos, las fosas clandestinas. Él va personalmente, él conoce la circunstancia, recibe a quien le pida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera que lo atienda. Y una cosa interesante, también importantísima, es de que para esto incluso se han llegado a hacer alianzas, por ejemplo, con la Universidad de Innsbruck, para que pueda haber más tecnología, que pueda haber más alcance en las investigaciones. Y también se ha desarrollado mucho la investigación genómica, en que tenemos un centro de investigación genómica importante en México, creo que es el más avanzado de Latinoamérica. Y entonces aquí es donde estamos viendo toda la disposición del gobierno, pero estaba tan podrido el asunto que se está batallando, ¿no? Y yo creo que los padres de los jóvenes de Ayotzinapa pues están en ese entendido de que, aunque todavía no se esclarezca toda la verdad, pues sí hay toda la disposición del gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo la verdad es que me quedo con esto, porque es admirable cómo se han destinado cantidades de recursos
muy importantes y hemos visto cómo se han aplicado, porque no solamente ya sabemos que muchas veces se destinaban, entrecomillado, millones y los se perdían. En este caso estamos viendo con mucha claridad cómo se están ejerciendo esos recursos y pues esperemos mañana la noticia en la conferencia mañanera a ver qué, pues además de este informe, a ver qué más nos va a informar el presidente. Fíjate que me llama mucho la atención, Manuel Hernández Borboya, una declaración de los expertos. Esta es una documentación secreta, parte de lo que se presentó. Es de un área donde solo tienen posibilidad de ordenar mandos superiores. El secretario o el presidente de esa época, Enrique Peña Nieto, informaron los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Informaron que Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, ordenó la entrega del material. Pero qué jodida la cosa, que las dos instituciones con más credibilidad, con más confianza entre el pueblo, la Marina y el Ejército, están involucrados en el cochinero. Se señala a la Marina, se señala al Ejército en este tercer informe, mi querido Manuel Hernández Borboya. Es algo que ya se venía pues perfilando desde los informes anteriores del grupo de expertos independientes, que ha hecho una labor formidable y que ha puesto la muestra de cómo deberían de trabajar los ministerios públicos en México, ¿no? Lamentablemente la corrupción, las relaciones de poder y el cochinero, como mencionaba José Alfredo hace un momento, pues ha venido a complicar todo, ¿no? Y a mí una de las partes más increíbles de este asunto, o de lo que vimos hoy en la conferencia, que tuve la oportunidad de darme una vuelta por ahí, era pues ver cómo, aun cuando existe un decreto firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fechado en diciembre de 2018, a pocos días de haber asumido el cargo, para que se dé a conocer toda la información del caso Ayotzinapa, no se ha dado a conocer toda la información del caso Ayotzinapa, y que instituciones como la Secretaría Nacional de la Defensa, que por cierto pues ha sido pues cobijada o arropada por esta administración, sigue sin dar la información pertinente, y también señalaron algunos centros de inteligencia. No especificaron si era lo que era antes el CISEN, o algún otro aparato de inteligencia del Estado mexicano, pero siguen reteniendo información. Es decir, ni porque hay un decreto presidencial firmado, las mismas autoridades le hacen caso al presidente. Esto me parece que amerita un posicionamiento mañana de López Obrador sobre este asunto, porque hay todavía muchas situaciones y muchas cosas clave que se deben de aclarar para poder resolver el caso Ayotzinapa, como se comprometió el gobierno de López Obrador. Obviamente este video del basurero tomado con un dron de la CEMAR, que no era cualquier dron, o sea, tenía la posibilidad de hacer modelos 3D del terreno, es decir, una tecnología bastante avanzada. Pues fue posible desbloquearlo gracias al trabajo de los expertos del GIEI, pero realmente los avances que permitan o den pistas claras o mayor precisión de qué fue del paradero de los estudiantes, pues sigue muy abierto todavía, ¿no? Por ahí Francisco Cox, uno de los expertos que presentó el informe, mencionaba que lamentablemente pues los avances señalan que no hay indicios de que los estudiantes puedan seguir vivos, ¿no? Es decir, las pistas que tienen ahorita en el GIEI es para buscar en algunas fosas clandestinas, que no detallaron mucho de ese asunto, pero digamos que se va haciendo cada vez más difícil pues este asunto de encontrarlos con vida, que pues había sido una de las esperanzas que durante más de 7 años han mantenido los padres de Ayotzinapa. A mí una de las cosas que es un gran trabajo el que han hecho el GIEI, me parece una labor tremenda, pero me quedé yo un poco desalentado de ver que la pista clave, o una de las pistas claves, y fue más o menos por donde yo orienté la pregunta que les hice, si había habido avances
en la investigación de cómo fue que Tomás Herón, el prófugo, director de la Agencia de Investigación Criminal, que sembró evidencia en el paraje del río San Juan, incluyendo los restos de Alexander Mora, pues esa es la clave para descifrar este caso, ¿no? Y lamentablemente, pues en este tercer informe todavía no hay avances significativos sobre ese asunto. Es decir, está empezando a entrar el caso Ayotzinapa en un momento bastante complicado, en el que ahora, conforme va pasando más tiempo, y es algo de lo que reconocieron los integrantes del grupo de expertos independientes, pues es más difícil ir armando el rompecabezas porque muchas de las piezas siguen ahí muy sueltas, ¿no? Entonces, de los restos de los 3 normalistas confirmados, el de Alexander Mora, que pues se desconoce exactamente de dónde los obtuvo Tomás Herón cuando fue a sembrar evidencia ahí en el paraje del río San Juan, y de los otros 2 normalistas, de Giovanni y de Cristian Rodríguez, que fueron encontrados en la barranca de El Carnicero, que son 2 indicios bastante, o 2 pistas bastante sólidas para dar con el paradero de los normalistas, pues prácticamente no hay ningún avance en estos términos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que también los especialistas reconocieron la labor de la Secretaría de Gobernación, de Alejandro Encinas, en ayudar a tratar de desbloquear muchos de los archivos que están por ahí, pues escondidos, ocultos, o que incluso se ha destruido evidencia, también es cierto, y lo mencionaron de manera muy clara, que incluso peticiones muy específicas de necesitamos el archivo tal con número tal, que han hecho a instituciones como la Sedena, les han dicho que no existe ese material, aun cuando los expertos del GIEI tienen la certeza de que sí existe tal material, e incluso mencionaron un centro de inteligencia que participó en los hechos de Iguala desde 2014, y que de acuerdo con la respuesta oficial del gobierno mexicano, la administración de López Obrador, ese centro de inteligencia se creó hasta 2015, aun cuando los expertos tienen, pues, ahora sí que los pelos de la burra en la mano para demostrar que fue desde 2014, ¿no? Es decir, ¿a qué grado hay de complicidad, de poderes, de ocultamiento llegó el caso Ayotzinapa, que hoy, a 3 años del cambio de gobierno y cambio de régimen político en México, sigue habiendo muchas fuerzas enquistadas dentro del Estado mexicano que impiden que se conozca la verdad de lo que ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy delicado por varios ámbitos, y que pues sí amerita un posicionamiento del presidente el día de mañana, precisamente para ver cómo es que pues muchos de sus funcionarios simplemente no le están haciendo caso a un decreto presidencial. Así es, y ya que estamos hablando de casos que involucran directamente al presidente y por sus declaraciones,